La flor del agua, a flor da auga, solo aparece por San Juan. Tras esa noche mágica, la luz de los primeros rayos de sol son captados por el rocío y los cursos del agua. Ana Pastor y Rosé Carrera presentan La Flor del Agua, un podcast de conversas y a lo loco en colaboración con el balneario de Mondariz. Capítulo 2. Los amores secretos. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Aparta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oye! ¡Espera! Que... ¡Ay! ¡No tropieces! ¡Ay! ¡Mi lentilla! ¡Ay! ¿Qué has pisado? ¿Qué has pisado? ¡Ay, qué miedo! ¡Ay! Ah, ¿qué fue eso? Una palangana. Uy. ¡Oh! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Qué un gorila! ¡Ay! ¡Esta es la vajilla del rey! Ah. Venga, que ya salimos. Seguro que está ahí la salida. Si ha ido de Vamos. la luz. Sí. Agáchate, agáchate. ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! Ay. ¡Ay! Oh, Ah. Venga, ya está, ya está. Mira, ahí está la puerta. Vamos, vamos. venga, tira. Salgamos. Vamos, corre, corre. Uf, Ana, por fin pudimos salir de la guardilla. Sí, sanas y salvas. Sí, que pensé que no lo contábamos, ¿eh? Qué miedo. Ya. He pasado en algunos momentos. Bueno, a ver, tampoco tanto. Bueno, pero había que seguir la pista que nos había dado el director gerente del balneario de Mondariz, Ricardo Fuciños, que es una pista muy interesante. Sí, y todo el mundo se estará preguntando, ¿cómo es posible que salierais de un sitio donde solo se puede entrar? Ahí lo dejamos. Nosotros sabemos por qué, y os lo vamos a decir, ¿verdad, Rosé? Porque esta vez no íbamos en coche. No nos perdimos. Exacto. A ver, que también no se preocupe el balneario, que lo que rompimos tampoco era para No tanto. tenía valor ninguno, ni Era muy histórico, viejo. ni nada, no era. Tenía Unas mucho cosas polvo, viejas ahí, acumuladas ahí. Una vajilla que ponía ahí, no sé. No, que no rompimos nada. Lo que sí pudimos ver, algunos objetos que estaban allí guardados, pero bien embaladitos, como la silla de la chata, por ejemplo. De la que hablaremos posteriormente. Y luego había unos objetos que a ti, Ana, te han llamado especialmente la atención. Sí, porque nos preguntaréis, ¿encontrasteis la pista? Y nosotros creemos que sí. Encontramos un vaso típico de los agüistas de la época, porque tenían un cordel, ¿verdad? Como los móviles, las fundas de los móviles Como de los ahora. catavinos, cuando vas a una feria del vino de tal y te pones tu catavino ahí colgando tu vasito con cordelito, pues esto se hacía lo mismo, pero con el agua. Y tenía el vaso, en vez de ser de plástico, o bueno, no sé de qué eran los de la época, me estoy tirando un Eran triple. de metal, ¿no? De metal, Imagino, así, sí. Era de porcelana y tenía unas iniciales grabadas. Las iniciales que nos ha llenado ahí de ilusión porque puede ser una pista muy importante porque son OC, que corresponden a Otilia Casanova. Ahí está. Luego nosotros creemos que nos lleva directamente a la fuente de Gándara, que es donde la gente acudía y sigue acudiendo a tomar su vasito de agua para ganar en salud y ganar, quién sabe, si en belleza, también solo bebiéndose el vasito de agua con burbujas de la fuente de Gándara. Bueno, Ana Pastor, quisiera ahora ponerme las gafas lilas, las lentes moradas, para hablar un poco de la historia de los orígenes del balneario de Mondariz y de una de sus primeras agüistas reconocidas, al menos por la leyenda. Se sospecha que en la época medieval las aguas minerales de la fuente de Gándara ya eran empleadas por moradores del castillo de Sobroso, dada su cercanía, que está a un pasito. Vamos. Así que
Hablemos de realeza, que sé que te gusta. Me encanta. Cuenta la tradición que en 1282 y en la capilla de San Pedro de Escobeiro tuvo lugar el enlace del rey Don Dinís de Portugal con la infanta Isabel de Aragón, hija de Pedro III y que más tarde sería conocida como Isabel de Portugal, la Reina Santa, a Raíña Santa. Aunque en Portugal dicen que el enlace en realidad se celebró en otro sitio parecido a Troncoso, concretamente al lugar de Trancoso, cerca de la frontera del Reino de Castilla. Pero bueno, eso lo dejamos para los historiadores y nosotras nos vamos a hacer eco de la leyenda, que es lo que más nos gusta. Eso, cada uno barre para su casa, está claro. Bueno, pues decía que la capilla de San Pedro de Mondariz balneario todavía existe en el barrio del mismo nombre, San Pedro, y está muy próxima al Dolmen de las Tres Cruces, un lugar de rezo en la peregrinación al Santuario de la Franqueira. Esto quiere decir que ya nos indicaría que el paso de caminos de peregrinación por esta tierra ya en épocas antiguas, que ya sabes que los romanos hacían unas estupendas calzadas, pero de primera. Pero bueno, que estaban hechas sobre caminos antiguos. No, ellos no inventaron el trazado, ellos lo perfeccionaron. Dejemos así. Nosotros Pues hacíamos muy los bien. caminos y ellos hacían las autovías, Pues las como- autopistas. Como gente inteligente que era. Bueno, pues esta iglesia que hoy en día solo se utiliza para, por lo que estoy buscando en internet, solo se utiliza para enlaces matrimoniales, conserva de medieval un pequeño crucero en su entrada y una cruz pátea, que yo leí en algunos sitios que era patera, pero luego buscando no, es una cruz pátea, una croix pâté, Pues a mí me gustaba más patera. Oye. ¿verdad? Era mejor. Y te preguntarás, ¿qué es una cruz patera? O sea, pátea, o sea, una croix pâté. Pues era una cruz como la de los templarios. O sea, se dice paté porque es las patas que se estrechan en el centro. Y esa cruz, paté, está en la parte posterior de la iglesia. Bueno, vamos a seguir con... Al turrón. Al turrón. En Galicia conocemos muy bien la figura de Don Dinís, porque lo estudiamos en literatura como uno de los grandes trovadores de la lengua galaico-portuguesa, al igual que estudiamos a su abuelo, Alfonso X el Sabio. Hizo cánticas de amor, de escarnio, de maldicir, pero bueno, a nosotros lo que nos interesa no es él, Eso. no, nos interesa Ella. ella. ¿Y qué sabemos nosotras de Isabel, que además de que fue santa? Bueno, pues Isabel era hija de Pedro III de Aragón y Constanza II de Sicilia, por lo tanto, nieta de Jaime I el Conquistador, o sea, un rancio abolengo, y también era nieta del emperador Federico de Suabia. No sé dónde queda Suabia, no me molesten en buscarlo. Ahí queda el dato. Nació en Zaragoza hacia 1274 y se casó con Don Dinís de Portugal cuando ella solo tenía 11 años. Madre mía. Y él 21. Buah. Ella tenía pelos en el pecho. Ella, la pobre, ni sería mujer. Ella era una niña, o sea... Qué barbaridad. Se dice que era muy devota desde su niñez, pero bueno, ¿cómo no serlo? Si te casas con 11 años. Ella debía pasarse el día jugando a las muñecas, bordando, cantando, rezando, siguiendo el ejemplo, por cierto, que luego me enteré de su tía abuela, que era a su vez también santa, Santa Isabel de Hungría. Claro, O es sea que de casta le viene al galgo. Pues sí. Bueno, pues se pasaba eso, la pobre debía pasarse el día jugando, bordando, pero también instruyéndose. Porque las mujeres de esa época no responden al ideal femenino que nos transmitió después la poesía del amor cortés y esas películas en que aparecen ellas ahí bordando, leyendo libros de horas, aburriéndose en los jardines de los castillos. No, no, no. Estas mujeres, las princesas, infantas y nobles, recibían una esmerada educación en todas las artes de la época, ya que aunque dependían del hombre, primero de su padre y después de los maridos, y eran además piezas fundamentales en la transmisión del linaje, tenían que estar preparadas por si su esposo fallecía, para hacerse cargo de la administración de la casa y la regencia de sus hijos. Lo que, por cierto, Ana, solía pasar muy a menudo porque ellos, a su vez, andaban entretenidos con sus guerras, sus conspiraciones, intentos de asesinato, teniendo hijos por doquier con sus amantes, además hijos que después le reclamarían el trono si no lo hacían los suyos propios legítimos. O sea, sin vivir. Qué fantasía. Sí, si no, pregúntale a la reina Urraca cómo le fue en Galicia, que además esta reina se refugió también antes, un siglo antes, en el castillo de Sobroso. Bueno, esa es otra historia. Volvamos a Isabel de Portugal,
que fue madre de Constanza de Castilla y Alfonso IV de Portugal y quedó viuda a los 52 años. Caray, pues aún estuvo casada a tiempo, ¿eh? Pues sí, aguantándolo desde los 11 hasta los 52, y no veas cómo lo Madre aguantó. mía. Porque se dice que este hombre, don Dinés, era un hombre culto, seductor, infiel, violento, o sea, tenía todas... De todo un tenía poco. todo. ¿Y ella qué hizo al enviudar? Pues peregrinar a Santiago de Compostela y después ingresar en un convento. Hija, Ya. mira, ahora que tenía la vida por delante, que Sí. podía hacer cualquier cosa. Bueno, pero un convento que ella misma había fundado. Ya, porque era muy buena persona. Sí, tenía fama de ser muy caritativa, de darle todo el dinero a los pobres y además de preocuparse por la educación de las niñas, Ujú. Mira, que era algo que no era muy revolucionario ¿no? en la época, sí. Bueno, pues ella se refugió en el convento de Santa Clara Bella de Coimbra, que ella misma había fundado, donde tomó el hábito de las clarisas, pero sin hacer votos de la orden. ¿Qué quiere decir esto? Que al no tener ese voto de pobreza, podía administrar su fortuna, que era mucha. Tenía muchos condados, villas, tal, que le habían dado en dote cuando se casó, y ella ahí estaba administrándolos, que no me quites mi cajita de caudales, que hay muchas cosas que hacer con ellas. Pues ella peregrinó a Santiago después de que su marido falleciese en 1325, y de hecho fue la primera en peregrinar persona famosa, que se conozca. Seguro que había muchos más que habían hecho el camino antes, pero como no eran famosos, pues no trascendieron. Pues ella fue la primera mujer conocida en peregrinar de Coimbra a Compostela. Y se dice que lo hizo 2 veces, en 1327 y en 1335, poco antes de su muerte. Hizo muchas donaciones, donó esculturas, joyas, hasta su propia corona al obispado allí de Santiago de Compostela. Y a cambio el obispo le dijo, mira, pues ya que te has portado tan bien, te vamos a hacer unos regalitos aquí de cortesía. Un lujoso báculo y una escarcela, que es una escarcela, una especie de saquito. Y una escarcela con la concha del peregrino, y son objetos con los que fue ya enterrada en su tumba. Pues eso, se dice que además esta mujer, Isabel de Portugal, volvió a Troncoso, a Mondariz Balneario, porque debió cogerle cariño al sitio. Y además porque seguramente tenía alguna afección y iba allí a tomar las aguas. Eso es lo que dice la leyenda. Y yo me la creo. ¿Y por qué no? ¿Verdad? Es una mujer también muy conocida porque además de dedicarse a las obras de caridad, la pobre señora tuvo que lidiar entre los conflictos que se desataron entre sus hijos, su hijo Alfonso, conocido como el Bravo, y con su hijo y el hijo ilegítimo de su marido, de su señor marido, Alfonso Sánchez. Se llaman los dos Alfonsos. Bueno, pues había muchas conspiraciones al trono y ella se interpuso entre todos, ella crió a los hijos legítimos como si fueran suyos, además. Y en medio de esas conspiraciones ella se puso en medio, frenaba guerras entre el marido y el hijo legítimo, entre el hijo legítimo y el hijo legítimo, entre incluso su nieto en Castilla con el heredero de aquí. O sea, ella siempre está en el medio y siempre frenaba las guerras. Qué agotador. Pero es lo que digo yo, que si las mujeres gobernasen de verdad en este planeta, yo creo que las guerras, muchas se frenarían, ¿eh? Pues seguramente. Pues sí. Luego nos dicen que estamos en medio como los miércoles. Pues no, estamos en medio porque el mundo nos necesita nuestra opinión cabal. Estamos ante una mujer muy de su época, muy independiente, que gobernaba su fortuna y a la que se le tomaba en cuenta al mediar en estos conflictos, y también estamos ante la primera agüista del balneario de Mondariz. Esa pasión por estas aguas es uno de los pocos hechos relacionados con el termalismo medieval de los que se tiene constancia. Y me preguntarás, Ana, ¿por qué te hablo de esta reina y de esta época medieval? Me lo estaba preguntando. ¿Verdad? Sí. Pues porque te digo, tú ahora nos vas a hablar de varias mujeres que no solo vinieron aquí a tomar las aguas, sino que se enamoraron, vivieron apasionantes romances, lloraron, rieron
Y no sé si se emborracharon con las aguas y sus burbujas, aunque yo creo que más bien lo hicieron con una copita de champán o de anisete, la bebida de la época para las mujeres, que ríete tú del whisky en comparación con estos espirituosos, Ana. Pues seguro que sí. Bueno, pues es verdad que había muchas mujeres y voy a empezar por una que me llamó mucho la atención y que es la condesa de Edla, todo un personaje a la sombra de su hijastro, el infante Augusto de Braganza. Ella en realidad se llamaba Elisa Hensler y aparece en las historias del balneario como simple acompañante. Y voy a utilizar el lenguaje escénico porque ella estudió artes escénicas y estudió teatro, para explicar un poco su paso por el balneario. Era como un figurante con lanza, que llegó y después hizo mutis por el foro. Vamos, que no se sabía prácticamente nada de ella. La realidad es que fue la segunda mujer de Fernando II de Portugal, cuando ya no era rey, porque él era un rey guadiana. Regía según los embarazos de su mujer. Sí, María Cuando de él estaba Portugal. grávida. Es que tuvo 11 hijos. De hecho, la pobre mujer ya en el número 11 ya le había advertido el médico: si sigues teniendo hijos puede que fallezcas. Pero le dio igual. Se quedó embarazada y falleció. La política de natalidad que había en la época. Sí, pero su mujer sí que era una mujer también que tiene otra historia que ya contaremos algún día. Bueno, pues Lisa Hensler, o la condesa de Edla, era de origen suizo y se mudó muy jovencita a Boston y allí recibió una educación exquisita. Sabía hablar hasta 7 idiomas, vamos, como para retarla al Duolingo. Y además tenía grandes inquietudes artísticas. Estudió, como te comentaba antes, Rosé, teatro y música, y fue una cantante de ópera muy conocida. De hecho, cuando estudió artes escénicas estuvo en Milán, o sea, no era una artista cualquiera, aunque en algunos escritos de la época ya querían un poco denostarla por esa profesión. ¿Cuánta envidia hay? Pues sí, seguramente sería una mujer esbelta, guapa, no sé, que tenía muchas cualidades. Y para colmo, pues había tenido una hija siendo ella muy jovencita. De padre desconocido, dicen que de un noble de Milán. No se sabe nada de su hija durante un tiempo, o yo no he encontrado información de ella hasta el final. Pues en una de sus actuaciones en Lisboa, Fernando II, que ya no era rey, se enamoró y así empezó su historia. Se casaron morganáticamente, es decir, que aunque tuvieran un hijo, pues esos hijos no heredaban los títulos ni las riquezas del padre, pero no tuvieron descendencia. El matrimonio vivió una vida bastante discreta en Sintra, donde levantaron un chalet o casa de campo que hoy es una de las joyas turísticas y que fue decorada por ella basándose en la arquitectura suiza y de Estados Unidos. Y que también sufrió un incendio en los años 90, digo también porque el balneario de Mondariz, como saben, sufrió un incendio y que se pudo restaurar la mayor parte, por fortuna, para toda la gente que va por allí. ¿Y qué hizo en el balneario? Pues suponemos que aprovechar los encuentros de intelectuales y, cómo no, probar las propiedades de sus aguas. Además, seguramente de disfrutar como una enana de los jardines, pues era una enamorada de la botánica. Hay que decir que la visita de ilustres personajes como la condesa, que entonces, como digo, ya había enviudado, o no sé si lo dije, pero lo digo ahora, o sea, Fernando II ya había muerto, es decir, iba acompañando a su hijastro, fue determinante para levantar el Gran Hotel, porque ellos fueron con anterioridad a que se construyera este edificio y se alojaron en uno de los chalés que estaban en funcionamiento entonces y que siguieron estándolo después. De hecho, el mayor de ellos recibió inicialmente el nombre del infante Augusto de Portugal. Un apunte final, Rosé, de esta señora. Pues fíjate que ella después, cuando pasó por el balneario de Mondariz, que suponemos que iría para tomar esas aguas y para lo que hemos contado un poco, pues dejó Sintra, que es donde había pasado la mayor tiempo de su matrimonio con Fernando II, y se mudó con su hija, a la que debió encontrar, que se había casado con un general portugués y estuvo viviendo con ella hasta que murió a los 92 años.
Caray, para la señora. Sí, sí, o sea que suponemos que las aguas Las de aguas, Mondariz, sí. vamos, Oye, me la imagino con el vasito como un vasito como el que encontramos de Oti, en... ¿verdad? Sí. Con sus iniciales incluso y Mm. tal. Y ella, Bajando la fuente a coger su vasito. pues sí, a pesar de que, ya te digo, que algunos historiadores pues hablan un poco regular de ella, porque claro, Porque era mucha como envidia. de varietés. Mucha envidia. Pues ella ayudó junto a Fernando II pues, a varios intelectuales de Portugal, vamos, eran personas que les gustaba mucho el arte, etcétera, etcétera, y bueno, pues tenía una vida muy interesante, aunque pasó, ya digo, un poco de puntillas por el balneario de Mondariz. Bueno, pero le prestó. Sí, sí, le Vamos, que prestó llegó hasta los 92 hombre. años, eso ni ahora, vamos, ya quisiéramos nosotras, y por lo que parece llegó bastante bien. Pues esta es la historia de la condesa de Ela. Hay otras muchas, pero quise recoger esta porque, como te digo, solo pasaba de puntillas. Y muchas mujeres que pasaban por allí que también se enamoraron, como nuestra querida Oti. Ujú. Vamos a escuchar un poco lo que dice su diario al respecto. Venga. El amor es cosa extraña. Causa dolor y placer, vives y mueres. Y supone un desafío a los convencionalismos cuando nos negamos a ser un mero instrumento al servicio de intereses familiares o meros peones en un tablero de ajedrez en el que la reina no importa, solo sirve salvar al rey. Nosotras lo descubrimos muy pronto y descubrimos que hay una amistad pura a la que solo podemos llamar amor. También descubrimos el dolor que causa la separación y el temor por el otro, por nosotras. Bueno, ¿cuántas mujeres interesantes han pasado por este balneario? Además, que tenían eso, oficios diversos, ¿no? Aquí estamos una mujer culta, interesada por todo tipo de artes, y también tenemos a nuestra Oti, que también se inició a raíz del balneario de Mondariz, anteriormente teniendo referencias por parte de su tío, en lo que es la traducción. O sea, estuvo traduciendo una guía de viajes que se había hecho para el balneario de Mondariz. Y creo, Ana, que tú también tienes referencias de las mujeres que han hecho estas guías turísticas, que eran punteras y eran pioneras también en este campo, ¿no, Ana? Pues sí, Rosé, hablamos de 3 mujeres, las 3 escritoras británicas y periodistas, que son Annette Meking, Catherine Harley y Rachel, y mira que tengo manía de decir Rachel, será Rachel, como la de Friends, Rachel Chalice. Las 3 participaron en la promoción del balneario de Mondariz, dirigido a visitantes británicos, que fíjate, Rosé, que es que en aquella época, a principios del siglo XX, los británicos tenían ciertas reticencias con Galicia. ¿Y sabes por qué? ¿Pero por qué? Bueno, pues porque decían que era tierra de bandoleros, de estafadores y hasta de hoteleros corruptos. ¡Qué Sí, fama! sí. Pues fíjate. Pues como si ellos no vamos en sus tascas y sus al lado del puerto ahí brindando con jarras de cerveza y de vasos de ron. Ya te digo. Pues en concreto, Chalice, que tristemente acabó en el olvido a pesar de ser una mujer emprendedora intelectual y corresponsal en Inglaterra de revistas femeninas, elaboró el primer folleto para ingleses del balneario, que le llevó a estar un tiempo allí, pues observando también las costumbres. Y aunque hizo esa promoción, también contó algo que no le gustaba nada. Dijo que creía que la educación en España para las mujeres estaba equivocada. Yo me la imagino diciendo, oh my God, solo enseñando a la mujer a estar pendiente de amoríos y de intrigas. Claro. Eso no le gustó. No le gustó que fueran a buscar el mejor marido. Se quedó sorprendida. Sí. Bueno, pues gracias a este impulso turístico llegaron a Vigo compañías de transatlánticos como la Steam Packet Company o la Booth Steamship Line, en fin. Luego tenemos a Annette Meking, que es la autora británica que llamó a Galicia, por ejemplo, en la Suiza de España. Bueno, las 3 participaron en esta proyección turística y fue pues el inicio de lo que conocemos ahora del turismo internacional. Pues mira, pioneras. Bueno, pues estas mujeres criticaban, por lo que dices, Ana, criticaban que que fuesen al balneario de Mondariz a buscar marido y a realizar todo tipo de intrigas para quedarse con el mejor partido, pero también había mujeres que
iban al balneario y se enamoraban, pero sin ningún tipo, o sea, se enamoraban de forma espontánea. O sea, surgía el amor. A ver, surgía el amor. Es que el escenario se presta, chica. Claro. Estás ahí toda descansada, toda relajada, mona. Todo... La belleza interior se te sube al exterior. Claro. Y esas fiestas que daban y esos paseos, claro, y esa agüita con burbujas. Pues las hormonas se disparan, claro, normal. Y se vivieron amores muy sonados. Que creo, Ana, que tú tienes noticias ahí de algún amor sonado. Alguno que estáis todos esperando que lo contemos. Y aparte lo vamos a contar con nuestras gafas lilas bien puestas. Por supuesto. Venga, le pese a quien le pese. Pues si hablamos de amoríos en el balneario de Mondariz, Rosé, como bien decíamos, teníamos que traer a doña Emilia Pardo Bazán y a sus más que escarceos, con Benito Pérez Galdós. Benito el Garbancero, que le llamaban. Que mira, que con esos dos nombres de pila, yo me imagino así diciéndose cosas y queda un poco raro, ¿no? Emilia, Benito, en fin. Bueno, que fue una relación que además perduró 2 décadas. Caray. Y aunque sí, pero fue evolucionando. Primero era una relación de admiración, después ya fue intensa y luego ya quedó lo que es la amistad. Bueno, como un matrimonio, prácticamente. En fin. Y además sabemos que pudo tener parte de esa relación el escenario, el balneario de Mondariz, que como decíamos antes, Rosé se presta bastante al tema. Pues sí. Pues ella fue por primera vez al balneario en 1887 y estuvo queriendo durante años por una dolencia hepática, que además sufría de diabetes, y la pobre mujer murió un año antes de descubrirse la insulina. Aún así murió a los 69, que no está mal. Y aparte, recuérdalo, Ana, que el agua de Mondariz, el balneario de Mondariz, era bueno precisamente para eso, por sus propiedades alcalinas y lo que nos contaba la... sí, nos contaban así gente con la que hemos estado hablando estos días por el balneario, nos contaban las propiedades de estas aguas, que eran las que se utilizaban a la gente que tenía diabetes. Sí. Como no había insulina en esa época, era el sustitutivo de la insulina hasta que apareció... Que no lo curaba, pero lo retrasaba. Sí, exacto. Y de hecho, bueno, a la vista está. Con doña Emilia. Bueno, pues todo comenzó entre ellos en 1881. Parece ser que ella contacta por carta para pedirle consejo, porque le admiraba como escritor. O sea, que empieza como una relación epistolar. Sí. En plan, los encabezamientos eran ilustre amigo y maestro, o sea, todo muy light, todo muy bonito y tal. Pero la cosa fue poniéndose interesante, más intensa. Ella, que se había casado muy jovencita con José Quiroga, pues decidió en 1883 separarse de él, porque él no le apoyaba en su carrera literaria. Es más, pretendía que rectificara algunos artículos feministas. Escocían el señorito. Sí. Y le dio un ultimátum. Le dijo, o nuestro matrimonio o tus letras. Y vamos, lo tuvo claro. Dijo, chao pescado, hasta luego, Mari Carmen. Y se separaron. Para una mujer en aquella época era algo bastante complicado separarse de un marido, pero ella tenía la suerte de que era condesa, tenía posibles, tenía su autonomía económica y eso pues le permitía hacer lo que más le gustaba, que era escribir, y todos se lo agradecemos. Y reírse de los escándalos, le daba igual. Pues sí. Y que sepan también la gente que Galdós, que bueno, era un solterón empedernido, pero era muy mujeriego, y de hecho decían que lo único que le frenaba en su carrera literaria eran las mujeres, llegó a proponerle a ella algo más serio. Pero ella le dijo que antanas, que no, que su libertad era lo primero y que no iba a estar con un hombre atada para que luego no le dejara... Para que luego le diera un ultimátum. Por ejemplo, seguramente sería por eso. En fin, que la amistad fue afianzándose en sus encuentros en Madrid. Y también el contenido de
las cartas que se mandaban. Las cartas famosas. Las cartas famosas que ¿Quién no vamos a conoce hablar, que las hay unas cartas. cartas famosas Sí, por ahí? rulando. Bueno, las cartas famosas se editan en un libro que se llama Mi Quiño Mío, que es como ella le llama a él, que son 94 cartas, todas escritas de ella a él. Porque de él a ella solamente se tienen constancia de 2 que son muy light. O sea, se habla de las cartas porno, entre comillas, que se enviaban el uno al otro, pero solamente tenemos referencias de ella a él, no de él a ella, porque las únicas que hay de él son muy correctas, como las de las primeras que le envía Acuse Emilia de Romeo. recibo, muy agradecido por su misiva. Sí. Así. O sea, una cosa así. Entonces, bueno, pues el misterio de las cartas, si hoy lo cogiera Sálvame, esto, vamos, da para mucho juego. Porque, claro, sabemos el contenido un poco picante para aquella época y subido de tono, como decimos, de ella, pero no sabemos los de él. Estoy pensando, Ana, perdona, que qué suerte que en esa época no hubiese teléfonos móviles con cámaras, ¿eh? Joder, Porque, ya te digo, es que vamos. Y cuando se ha publicado un nuevo libro sobre otras tantas cartas también de Emilia a Benito, yo ya les tuteo Sí. como si les conociera de toda la vida, pues se han publicado estas cartas y eran igual, de tono muy subido. Bueno, el caso es el misterio de las cartas. Se creó ahí un boom de decir qué pasa con las cartas de Benito Pérez Galdós, si están escondidas, si estaban en el Pazo Meirás, si parece ser que había un librero en Madrid que las había leído, que sí que existían, que sí existen, que sí no. La teoría con la que nos quedamos y que hemos leído y que nosotros creemos que es la más verosímil, Y os la vamos a decir. y os la vamos a decir por supuestísimo, es que se escondieron a propósito. Es decir, para que él quedara en la historia como un literato y para que ella fuera juzgada por sus pecados, Como una casquivana, quédase como una casquivana. como la llamaba Clarín, que a mí me gusta mucho, pero no comparto que la llamara eso que todos tenemos en mente. Es que siempre que había una mujer que sobresalía por méritos propios en el campo de la cultura, ya sea como escritora, como pintora, como cantante, como... Siempre tiene que venir el señor académico de turno a intentar desprestigiarla con cualquier cosa que no tenga ninguna relación con sus méritos. Que si era una casquivana, que si su aspecto físico era, no sé, adaptaba los cánones de belleza de la época o actuales. Siempre tiene que haber alguna cosita, alguna basurita ahí. Hombre, a ella le escocía a todos, ella que era una mujer que actuaba como actuaba él, porque él no tuvo parejas las que le dio la gana, dejó embarazada a una mujer, o sea, hacía lo que quería con quien le apetecía, y ella pues exactamente igual. Tuvo varios amores locos mientras estaba con él, porque ella se consideraba una mujer libre. De hecho, repetimos, él intentó tener algo más serio y ella le dijo que no, pues ya está. ¿Qué pasa? Que como ella era la mujer y él era el hombre, pues ahí está la diferencia. Y una paradoja, a ver si tú, Rosé, me sabes responder, que eres muy lista. Que yo es que le doy mucho a la cabeza. Y pienso, si todas las cartas que se han encontrado son las escritas por ella, se supone que son las que recibió él. Él dicen que es que era muy discreto y que por eso sus cartas están guardadas. Pero qué narices, tendría que ser al revés. Ella será la discreta que no ha dado a conocer ni difundido las cartas que él le mandaba, y el indiscreto en todo caso sería él, ¿no? Digo yo. Pues sí, toda la razón, Ana, toda la razón. O sea que cuando uno escribe una carta para alguien, es el otro el que las guarda o las difunde. Digo yo. Pues sí. Pero bueno, sobre el contenido de las cartas, como no tenemos las de él, voy a leer solo un poquito de las de ella, pero no para hacer amarillismo, que no me gusta, y porque además pienso que eso es algo entre ellos dos. Una cosa íntima entre ellos que Pues sí, teóricamente a nadie le importa, aunque nos importa a todos. nos importa a Porque- todos. Sí, nunca se había, fíjate, nunca se habían escrito tantos artículos de Emilia Pardo Bazán
Y de Benito Pérez Y eso Galdós. que Emilia Pardo Bazán, perdona Ana, Sí. tiene artículos interesantísimos Sí, en claro. que habla de la situación de la mujer, que critica los malos tratos de los hombres, pero no, No, nos pero eso tenemos no que interesa. fijar en su vida íntima personal. Claro, es que eso da mucha chicha y da mucho juego. Entonces yo no había visto tantos artículos en la prensa diaria, te estoy hablando de artículos desde el 2020 hasta la actualidad, con el cuche-cuche de las cartas subiditas de tono, Bueno, pero medio pornográficas. Bueno, pero ¿qué decía? Ay, mira la otra. A ver, nada, tampoco nada así. Te aplastaré, te morderé un carrillito o tu hocico ilustre. Te como un pedazo de mejilla y una guía del bigote. Te daré a besar mi escultural jeta gallega. Uy, me gusta, me gusta. Sí, yo me acuesto contigo y me acostaré siempre. Y si es para algo execrable, bien, muy bien, sabe a gloria. Y si no, también muy bien. Pero ahora yo he hecho un ejercicio de imaginación y he dicho, ¿qué le diría Benito a Emilia en sus cartas? Con su acento canario. Eso es. Le diría algo así como, vamos a echarle un poco de mojo picón. Mojo picón, mojo picón. La rica salsa canaria se llama mojo picón. Bueno, Pues nada, muy pues bien. a ver. Él ponía el mojo y ella las patacas. Las papas. Podría ser algo así. Pues sí. Pero hasta aquí Puedo leer. nuestra historia de amor. Ana, yo creo que el agua de Mondariz, el agua del balneario de Mondariz tiene mucho que ver en esta libido Sí, subida claro. que parece que tienen todos los Ingredientes. ingredientes para pasarse unas buenas vacaciones en el balneario de Mondariz. Sí, para estar descansado, para estar bien. Pero bueno, ¿qué te parece si mejor nos lo explica alguien que sabe y Sí. dejamos un poco de lucubrar? Pues sí. ¿No? Vamos a darle paso a la persona que más sabe de las propiedades del agua de Mondariz. Ella es la directora médica del balneario de Mondariz, Laura Gómez. ¿Qué tratamientos ofrece el balneario de Mondariz? Balneario de Mondariz es un lugar dedicado principalmente a salud, pero también al ocio y al disfrute, donde el eje principal son nuestras aguas mineromedicinales. Esos tratamientos destinados a salud principalmente pueden ser por vía tópica a través de los diferentes tipos de bañeras con aguas mineromedicinales, aplicaciones a presión, chorros, duchas circulares y también a nivel respiratorio a través de tratamientos tipo nebulizaciones y aerosoles. Aparte de nuestros tratamientos con agua mineromedicinal, que son pues nuestro eje, se complementan con otros tipos de tratamientos como terapias manuales, diferentes tipos de masajes, peeling corporales, envoltura. Además de eso, también tenemos tratamientos de fisioterapia enfocados especialmente a esta área de salud y tratamientos también de medicina estética, mesoterapia, presoterapia, etcétera. ¿Qué busca el cliente del balneario de Mondariz? ¿Qué persigue yendo a estos tratamientos? Sí, realmente el cliente que viene al balneario pues viene a nivel salud, pues puede venir por alguna patología, pues eso, reumática, respiratoria, etcétera, pero una parte muy importante es el estrés, la ansiedad, por todo, por el mundo que vivimos, sea estés o no medicado. Entonces, realmente los balnearios son lugares idóneos para eso. Y de hecho, nosotros combinamos estos tratamientos de balneario, que como yo le digo a nuestros pacientes, en su mayoría todos son tratamientos relajantes, los diferentes tipos, las bañeras, los chorros, las duchas, pero también los combinamos con dos circuitos termales que tenemos,
que son de uso colectivo, que son el Palacio del Agua y el circuito Celta, que es ese complemento para lograr ese relax y esa relajación que estamos buscando en estos balnearios. Pero ¿cómo se combinan esos tratamientos? Al final tenemos que ver el tratamiento de balneario, que normalmente se llama cura termal o cura de balneario, la combinación de diferentes aspectos. Los tratamientos con las diferentes técnicas, teniendo como base el agua mineral medicinal, pero también los circuitos termales, los paseos, la parte de naturaleza y de ocio y el ejercicio. E incluso otra parte importante que es la buena alimentación. Podemos ir por nuestra cuenta a cualquiera de estos tratamientos, a tomar unos chorros, a hacer unas inhalaciones, a beber el agua así a lo loco, o es mejor, usted recomienda que pasemos antes por su consulta. En el balneario tenemos diferentes tipos de clientes. Tenemos un cliente que viene varios días, ya habría que pensar a partir de 4 o 5 días para notar algún beneficio terapéutico, donde lo primero que hacen es pasar una consulta médica y en esa consulta médica se le prescribe pues unos tratamientos. A nivel terapéutico es con la consulta médica y con los tratamientos. ¿Con qué frecuencia cree que nosotras tendríamos que ir al balneario de Mondariz a una cura termal para que ésta sea efectiva? Lo ideal de la cura termal es que se haga 2 veces al año. Eso sería lo ideal para conseguir algún efecto. Nosotros tenemos pacientes con diagnósticos de artritis reumatoidea que vienen 2 veces al año y realmente la medicación que toman es mínima a nivel antiinflamatorio. ¿Qué tienen estas aguas del balneario de Mondariz que las hace tan especiales? Son aguas que han sido declaradas de utilidad pública ya hace 150 años y que está demostrado esos beneficios, que son aguas bicarbonatadas, carbogaseosas, ferruginosas, que están especialmente indicadas para problemas de tipo digestivo, a nivel reumatológico, respiratorio y dermatológico por la composición de sus aguas. Y otra parte muy importante es que nuestras aguas pueden ser tomadas vía oral, que es lo que se llama en los balnearios la cura embebida. En este caso está enfocado principalmente para problemas de tipo digestivo y son diuréticas y también reguladoras del metabolismo. La directora médica nos cuenta que la hidrología sigue siendo a día de hoy una especialidad médica y que en el balneario se encargan además de que los futuros médicos la conozcan. Bueno, como todo, la hidrología médica tuvo un momento de auge, pues eso, hace 100 años, donde a veces era incluso el único tratamiento. Con el uso de la farmacología, esa importancia hubo un momento que se perdió, pero desde hace unos años se ha vuelto a retomar gracias a que la hidrología quiere seguir tomándose en cuenta, como a través de la difusión. Por ejemplo, en Galicia tenemos una cátedra de hidrología médica, de donde formamos parte, el balneario de Mondariz y mi persona, donde damos clase a los estudiantes de medicina. Y por último, y lo más importante, ¿dónde ha dejado Otilia la segunda pista que nos llevará hacia la llave que abra la cajita de música? Bueno, yo creo que mi zona de balneario, o sea, mi área termal.
La directora médica del balneario de Mondariz nos ha indicado que busquemos en el edificio donde se encuentran los servicios del balneario, que ya sabemos que está en el edificio Baranda. Aunque ya lo hemos estado buscando cuando subimos la guardilla, yo, Ana, si te parece bien, casi me dirigiría al Palacio del Agua, que todavía no hemos estado allí para darnos unos buenos baños y unos buenos chorros, a ver qué pasa. Hombre, a mí me atrae un poco más que la guardilla. Seguro que allí más relajadas vamos a estar y seguramente encontraremos por dónde seguir. Vamos hasta allí. Sí, pero antes vamos a tomar de paso que vamos, ¿qué te parece si tomamos un vasito de agua? Recuerda lo que nos comentó la directora médica, que hay que tomar... Desayuno, comida y cena, pero media hora antes. Media hora antes de las comidas, y si estamos en plena forma, hasta podemos tomar 2. Vamos a empezar por uno, sí, a ver cómo nos sienta. Y de ahora, después del vasito, nos vamos a meter los chorros. Vamos a buscar esa pista, Ana. La Flor del Agua es una producción de Conversas a lo Loco en colaboración con el balneario de Mondariz. Guión, dirección y presentación de Ana Pastor y Rosé Carrera. La sintonía es el tema Epur si muove y las ráfagas han sido extraídas del tema Planetesimal, ambos del álbum Mae, de Kiko Comesaña, quien nos ha concedido licencia de uso para este podcast. Los sonidos de la caja de música y del tema al piano y al violín son una interpretación de Ana Pastor y Lucas Villar sobre una partitura de la canción Ausencia, de Eugenia Osterberger, partitura que se encuentra depositada en la Real Academia Galega. Balneario de Mondariz, 150 años de su declaración de utilidad pública.